Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la importancia del riesgo químico, las afectaciones que tienen sobre la salud de los trabajadores. Pero primero que todo vamos a hablar primero sobre la norma básica que rige este riesgo. La norma básica es el decreto 374 del 2001 del 6 de abril, que habla sobre la protección a la salud de los trabajadores en relación con el riesgo químico durante las jornadas laborales. La prevención de estos riesgos laborales, esto lo aprueba mediante el decreto 339 de 1997. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los agentes químicos. ¿Qué son los agentes químicos? Los agentes químicos son todos elementos compuestos químicos por sí solos o mezclados, cuando se mezclan, tal como se presenta en un estado natural o producido, o sea, que se puede producir o es un estado natural, utilizados o vertidos, incluso el vertido como son los residuos en una actividad laboral que se haya elaborado de modo intencional o se haya comercializado. Estos para exposición, para que ellos se expongan cómo nosotros nos exponemos a esos agentes químicos en los lugares de trabajo. ¿Qué implica? Implica el contacto de con el trabajador. Eso lo dice la normatividad. Cuando nosotros inhalamos esos productos químicos, ya sean por las vías respiratorias, cutáneas también, o cuando sean por las vías digestivas. Los agentes químicos se definen como la probabilidad de que un trabajador sufra una determinada lesión a la hora de exponerse a ese riesgo químico. La gravedad de este riesgo químico depende de muchas causas, por ejemplo, de la naturaleza del agente químico o de la exposición que tenga el trabajador cuando esté manipulando estos agentes químicos. También las características de la exposición, la cual determina cuáles son los factores propios expuestos del trabajador. Cuando los trabajadores están expuestos a muchas horas laborales con ese agente químico. También las condiciones ambientales, cómo nosotros estamos en el entorno donde trabajamos, cómo afectan los factores químicos cuando estamos en esos agentes ambientales. También las condiciones cuando las absorbemos, ¿cierto? También las temperaturas ayudan mucho. Por eso es muy importante la utilización de los elementos de protección personal. Por eso dicen que los elementos de protección personal, ellos no van a eliminar los riesgos, sino que los riesgos los van a minimizar. Por eso es muy importante mirar las características de los elementos de protección personal, cuáles son las indicaciones de uso y cuáles son las recomendaciones y cuáles son los criterios y cambios. También es muy importante mirar cuando nosotros manipulamos esas sustancias químicas, también es muy importante mirar cuáles son las fichas de seguridad para que nos den las recomendaciones a la hora de que tengamos un accidente laboral por la exposición a este agente químico. También la importancia, profundizamos un poco, ya hablamos sobre las características, ya hablamos sobre los indicadores, también la importancia de cómo monitorizar esos elementos de protección personal, su importancia. También es muy importante que como nosotros los trabajadores tengamos el autocuidado, cuidarnos mucho a la hora de exponernos a esos agentes químicos. También la importancia de capacitar a los trabajadores cómo se debe utilizar los elementos químicos. También cómo debe haber las rutas de señalización a la hora de manipulación de esos agentes químicos. Hasta aquí llegaría la charla sobre la importancia del riesgo químico y también sobre la importancia de utilizar nuestros elementos de protección personal, profundizar mucho más sobre estos agentes químicos. Muchas gracias.